pasando pipa. Ya estamos de vuelta, que nos pillan aquí hablando en el intermedio, en el descanso. Bueno, pues seguimos con Alfonso Gil, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Bilbao. Ajá. Hablábamos de crisis y yo creo que es necesario hablar de desahucios, de despidos, de esas situaciones en las que la gente se está viendo envuelta últimamente y que hace cuestión de un par de años ni se habían imaginado. Es que es un drama, porque yo lo decía también en el pleno, en ese pleno en el que hemos visto antes, que yo creo que hemos fallado como sociedad, porque hemos generado una sociedad en la que, bueno, pues, yo decía, los bancos, ¿no? Hemos pasado de ir a una entidad bancaria a pedir un crédito para irnos de vacaciones, a que esa misma entidad bancaria hoy nos desaloje de nuestro piso. Claro, algo hemos hecho mal. Y desde luego, yo no soy de estos que hace el discurso de antibancos y anti tal, pero sí es cierto que el mundo de las finanzas, yo creo que tiene también en el debe una devolución de esas grandes fortunas que se han ido generando a lo largo de los últimos años, fruto de burbujas inmobiliarias y burbujas de todo tipo, y ahora se están cebando con el más débil. Y es cierto que hay que establecer mecanismos ya para que desde la política no se nos escape del control, que el mundo de las finanzas haga lo que le dé la gana. Nosotros siempre hemos dicho, y además es una preocupación que está muy extendida, que hoy quien puede hacer esfuerzo es quien tiene. Y desde luego esto no es un discurso demagógico. Las entidades financieras han perdido, por ejemplo, esa responsabilidad social, algunas, por ejemplo, con las obras sociales. Es decir, salió en el Pleno. Mira, en el Pleno había 3 puntos con respecto a Kutxabank, a BBK. Uno era para nombrar a los representantes del Ayuntamiento del PNV, que son todos del PNV, y los otros 2 era para quejarnos del abandono de la obra social de la BBK. Claro, y yo decía, no puede ser que una entidad que mueve de cada 100 pesetas, para que nos entiendan todos los oyentes, 55 en Vizcaya, y eso es fruto del ahorro de la gente mayor, de la gente joven, hoy se olvide de esa gente mayor en su obra social o de esa gente joven. Porque la gente joven necesita de sus becas, porque la gente joven necesita de su empuje para montar un negocio, porque el mayor necesita de esa obra social para poder tener un centro en el que comunicarse con otros señores mayores. Eso es lo que no se puede perder. Y yo creo que ahí el mundo de las finanzas tiene que hacer un esfuerzo grande, que es el que le corresponde, que es en tiempos de crisis, ellos que ganan dinero, responsabilizarse de la gente que les ha hecho fuertes. Hoy BBK no sería lo mismo si esos pequeños ahorradores no hubieran estado detrás. Por lo tanto, no nos olvidemos de que tienen que hacerlo. Y la política tiene que estar tutelante para que eso sea así. La política es verdad que ha hecho mucha dejación, a veces de su responsabilidad. Y ahí sí que tenemos que hacer una autocrítica. El mundo de las finanzas ha movido los hilos de la política. Y yo defiendo la parte absolutamente contraria. La política, que somos todos cuando votamos, decidimos quiénes son nuestros representantes. Y nuestros representantes tienen que ejercer su responsabilidad y decirle al mundo de las finanzas que su responsabilidad no la puede dejar. El mundo de los desahucios, el problema de los desahucios, es un problema gravísimo, gravísimo, que es verdad que el Partido Socialista en los últimos 7 años de gobierno no supo ver, porque no supo ver la crisis que se nos venía, y hoy tenemos que movernos a toda velocidad para cambiar la norma, y el Partido Popular en este sentido está siendo absolutamente inflexible. No vale con establecer mayor moratoria, porque al final la gente se va a ver desalojada de sus pisos y al final, como los bancos, con una cierta usura, acaban generando unas deudas que los entierra de por vida. Eso no vale, eso hay que cambiarlo en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados. Y ahí es donde el Partido Socialista no hizo los deberes, pero estoy convencido, y además yo empujaré desde Bilbao, para que eso se haga cuanto antes. Cada vez hay más desahucios y personas que dentro de ese problema que ven, que no saben qué va a ocurrir con ellos, ese futuro, yo lo llamaré desesperación, ¿no? Que llegan incluso a suicidarse, como fue el caso hace poco de Baracaldo. Desde el ayuntamiento uno piensa que hay que hacer algo por estas personas que no pueden llegar a fin de mes, que necesitan pagar sus hipotecas y que no tienen de dónde sacar dinero, porque igual en una misma casa ninguno está con trabajo. Claro, el ayuntamiento tiene mecanismos de intervención inmediata, a través de ayudas sociales, luego está la RGI del gobierno, que hay diferentes mecanismos para paliar, pero resolver el problema solo se puede hacer en el Congreso de los Diputados. Y hoy, porque así lo han querido los ciudadanos, quien tiene esa responsabilidad
de mayoría absoluta, quiero decir, en mayor medida es el Partido Popular. Es verdad que nosotros, el Partido Socialista Obrero Español, ha empujado para intentar resolver el problema. Y la verdad es que la respuesta que hemos recibido ha sido muy tibia. Los ciudadanos no tienen resuelto ese problema. O sea, si tú y yo mañana nos vemos lanzados de nuestra casa, lo que no pueden hacer es trasladar en el tiempo el problema. Hay que resolverlo de raíz, porque me reitero, el que a mí me saquen de mi casa es un gran problema, porque claro, hay que ver auténticos dramas de padre, madre e hijos que salen de sus casas. Pero es que además los van a enterrar en vida, porque la deuda, la dación en pago, sí, para que nos entiendan los televidentes, la deuda no se finiquita, no prescribe, la deuda sigue viva. Y además a un 22 o un 30%, como hemos visto a ciertas cláusulas, demora. O sea, si no pago encima, tengo que pagar lo que debo más un 30% más. Eso es usura. Y eso hay que acabar con ello. Porque me reitero, la política la hacemos los ciudadanos cuando votamos. Y los responsables políticos tenemos que traducir que si ese problema está ahí, tenemos que coger a las entidades financieras, ponerlas delante y decirle cuál es su responsabilidad y lo que no pueden hacer. Quizá centrarnos en el empleo, crear puestos de trabajo, dar dinero, ¿no?, para que las empresas contraten a gente, sería una solución para, a ver, no definitiva, ¿no?, pero si se da empleo, la gente tiene dinero, puede pagar sus hipotecas, muchos desahucios se evitarían. ¿Qué políticas de empleo? Vosotros, yo sé que lucháis mucho por esto en el Ayuntamiento. Sí, porque además, cuando te decía antes, tenemos que invertir. Mira, la primera industria de Bilbao, quizá no lo conozcan los ciudadanos, la primera industria de Bilbao es el comercio, la primera. Se acabaron los trenes con las fábricas de laminación, las coladas aquellas altas, eso se ha acabado. Ahora tenemos que impulsar, primero, la ciudad de servicios que tenemos unos servicios magníficos, yo creo que hay que impulsarlos, no se nos tienen que caer. Nuestros comerciantes son esas joyas que Bilbao no puede perder. Tenemos que impulsarlas a través de políticas de estímulo. Yo el otro día lo comentaba, estos días estoy pasando más por Bilbao si quieres, porque pues eso, camino, voy a las tiendas y veo las tiendas, en fin, muy desoladas, ¿eh? Mucha gente, muy poca bolsa, eso quiere decir que la gente lo está pasando mal y que no puede hacer el ejercicio de comprar, ¿no? Pero es cierto que también la política está transmitiendo demasiados mensajes negativos y eso hace que gente, el otro día poníamos un ejemplo. Que de miedo gastar, ¿no? Claro, ¿no? y que tiene posibilidades. Mira, el otro día teníamos unos amigos que decían, bueno, vamos a hacer una despedida este año de la fábrica. Y es que, claro, no podemos gastarlo del año pasado. Y yo le decía, bueno, quizá no podéis hacerlo 60 euros cada uno, pero si podéis hacerlo con 30 o con 20, hacerlo. Porque no podemos dejar a nuestros restaurantes desasistidos, no podemos dejar a esas barras de bar que necesitan de estímulo, no podemos dejar de gastar si podemos hacerlo. Otra cosa es que no podamos. Y es donde nosotros tenemos que hacer esas políticas de estímulo para que la gente pueda gastar. Mira, el ayuntamiento es un ente que vive de impuestos. Y para que haya impuestos tiene que haber actividad económica. Y para que haya actividad económica necesitamos de que la gente tenga sus necesidades vitales cubiertas. Y para eso necesita un empleo. Nosotros le hemos dicho al gobierno municipal, al del PNV en Bilbao, tienen ustedes que estimular la economía. No se puede quedar en el recorte. Tenemos, primero, impulsar el comercio. Segundo, tenemos que intentar traer aquí, ahora hay una cierta obsesión por traer que si universidades, oiga, traigan industria de bata blanca, que es perfectamente compatible con la estructura que tenemos en la ciudad, y de conocimiento y de cultura. Hay diferentes industrias no contaminantes o sostenibles que pueden generar muchísimo valor añadido y muchísimo empleo en Bilbao. Claro, yo me veo, Alfonso Gil se ve, yendo por Europa a vender su ciudad, no a vender las excelencias de lo que hemos hecho, que está muy bien, sino a vender lo que podemos hacer. Tenemos que vender futuro, porque lo tenemos. Claro, si nos quedamos en vender las excelencias de lo que hemos hecho, eso es, en fin, crónica de una muerte anunciada, ¿eh? O sea, estamos encantados de recibir premios por lo que hemos hecho. Pero cuidado, el premio nos lo tiene que dar el ciudadano por lo que tenemos que hacer y sobre todo es resolver el problema. El del empleo es el primero. Hablamos de turismo y de comercios, ¿no? En Bilbao. Bilbao, yo te he oído decir alguna vez que es una ciudad un poco aburrida. Muy aburrida. Que le falta un poco de vida, sobre todo entre semana, ¿no? Que uno si quiere ir a cenar con los amigos y... Bueno, eso no lo tiene más que ver la gente, ¿no? Que decir, somos capaces de traer aquí muchos congresos y muchos encuentros y todo el mundo coparticipa de que cuando van a cenar, cenan
y luego ya no pueden ir a un local. No hay más que preguntárselo a los hosteleros. Es decir, que esto no es una cosa que Alfonso Gil diga. Lo dice la Asociación de Hosteleros, lo dicen los hosteleros individualmente y lo dice la propia ciudad. Mira, nos hemos, hace poco con los centros de culto, y han metido en esa berenjenal de los centros de culto, han metido también a los establecimientos hosteleros, que hay que alejarlos del centro de la villa. Y si puede ser, cuanto más lejos. Es decir, ese es un error de partida, porque al final la gente deja de venir a una ciudad en la que no tiene servicios. Si desertizamos a la ciudad en ciertos servicios, la gente se irá al entorno de la ciudad. Y no podemos permitirnos perder a nadie. Tenemos que tener masa crítica suficiente para sostener esta magnífica ciudad que hemos creado. Y esa es la gran contradicción que tiene el PNV ahora mismo. Claro, si usted desertiza al centro de la ciudad necesita de unos servicios, necesita de unos ciertos elementos para el desarrollo de la vida de la gente. Si el que viene de fuera o el que está en la ciudad no tiene esos servicios, los buscará fuera. Y eso hace que la ciudad se desertice. Y por cierto, es decir, que es aburrida. O sea, yo no diré, porque además es un titular del que huyo, que Bilbao es insegura. No lo es. Bilbao es una ciudad segura, muy segura, que tiene incidentes como todas las ciudades del mundo, pero es una ciudad segura. Ahora, nadie me puede, hoy por hoy, contradecir si digo que Bilbao no es lo divertida que era hace años. Vamos a permitir que le quite el apelativo negativo. Bilbao ha sido una ciudad divertida. Yo no he vivido las Cortes, pero yo he oído hablar de las Cortes como un sitio donde venía gente de toda España y aquello era un pequeño, en fin, Las Vegas, ¿no? Bueno, ¿por qué no podemos recuperar eso? ¿Por qué no? Siempre y cuando prevalezca también el derecho al descanso de los ciudadanos. Es decir, la gente no puede vivir encima de un sitio que meta un ruido terrible. Pero para eso estamos nosotros, como ayuntamiento, para eso está la policía municipal, para que no se haga ese ruido en las calles. Bueno, yo creo que hay, con voluntad, soluciones a problemas que se están dando. Y desde luego, hoy Bilbao no es atractiva en su ambiente nocturno. Vamos a dejarlo ahí. Pero por el día también hay alguna queja. Los turistas, los días festivos sobre todo, que vienen a visitar pues nuestra villa, que vienen de fuera, se pasan un par de días aquí, un puente, lo que sea. Cuando nosotros vamos a preguntar por la calle, preguntamos, pues, ¿qué le parece Bilbao? ¿Qué tal? Todo es muy bonito, la comida estupenda. ¿Qué falla? ¿Qué le falta? Y todos dicen lo mismo, que está cerrado. Dice que no hay tiendas para comprar, que vamos y está todo como un poco desierto. No, es que ahí es verdad que también hay que hacer una reflexión, que yo ya se la he trasladado al PNV, y es que tenemos que sentarnos con el comercio en serio. Porque hasta ahora el PNV ha vivido muy tranquilo, interlocutando de vez en cuando con el comercio, con las ciertas estructuras del comercio y tal, pero yo creo que hay que sentarse de verdad cara a cara con los comerciantes de Bilbao. Y hay que empezar a hablar de cuáles son las necesidades de una ciudad que tiene necesidades en ciertos momentos críticos en los que efectivamente una persona viene a Bilbao y no tiene satisfechos sus servicios. Eso no puede ser, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Y Bilbao es una ciudad que está a la altura, en cuanto a reconocimiento y prestigio, de las grandes ciudades del mundo, pero no va acompasada con los servicios que prestamos. Mira, yo el otro día estaba por la Plaza Nueva y había mucha gente y vi comercios que estaban abiertos, porque lógicamente de masa crítica se abre. También entiendo el comerciante que dice, ¿para qué voy a abrir si no pasa nadie? Bueno, eso hay que ponerlo encima de una mesa, ponerse rojo a veces, que pasa, tanto en la parte del ayuntamiento como en la parte del comerciante. Tenemos que hacer una reflexión autocrítica ambos para establecer los mecanismos necesarios para que ni el comercio caiga ni el ayuntamiento se quede atrás. Tiene que ser una reflexión compartida. Y yo creo que hay un cierto miedo. Nosotros tomamos una decisión en un pleno que fue muy controvertida, pero que lo que quería era ayudar a recuperar ciertos espacios. Quizá estaría equivocada, porque claro, no lo hablamos con todos los comerciantes del mundo, lo hablamos con ciertos representantes del comercio, pero esa reflexión está pendiente, porque el comercio tendrá que evolucionar. Ahora, claro, si yo a un comerciante que las está pasando canutas le digo, oiga, evolucione, me va a decir, sí, ya, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, no? Y primero, dígame usted el camino, porque yo lo que quiero, quien monta un pequeño comercio, que suelen ser personas individuales, familias, lo hace con la ilusión de vivir, de tener una vida, ¿no? de ganar un sueldo. Bueno, pues esa gente ahora lo está pasando de horror. Bueno, démosle el camino para la salida al comercio, pero también que coadyuve a que el conjunto del comercio de la ciudad tenga capacidad de comercio, de trabajar, ¿no? De trabajo y de vender, que eso es lo que quiere hacer el comerciante. Y en eso es en lo que vamos a trabajar, por lo menos nosotros, ¿no? Decías antes que Bilbao es una ciudad segura.
Pero hay ciertos casos puntuales, ¿no?, que a veces dan la sensación a los vecinos de que eso no es así. Hace muy poco, a principios de mes, conocíamos el caso de Zabalburu, en el que unos jóvenes, bueno, salían de un after un domingo a las 10 de la mañana y, pues bueno, comenzaban una pelea y lo estábamos viendo y al final termina en apuñalamiento. Unos chicos, pues, de 17 años... Y los vecinos dicen que es algo constante en esa zona, que siempre hay peleas, que la gente está borracha, que arma follones, que tienen discusiones. Es más, los vecinos se han quejado, han hecho manifestaciones. Y el día antes de esa pelea también hubo una protesta vecinal. Y es como dicen, y es una detrás de otra. Dice, y nos quejamos al ayuntamiento y es que nadie nos hace caso. Sí, mira, este es de los temas que yo ya dije en un pleno, que, bueno, lo he dicho públicamente, lo he dicho en el pleno, ¿no?, que yo no iba a hacer oposición de algo que me parece que tenemos que hacer o solucionar los políticos en mesas que, por cierto, estaban desactivadas desde hacía años. Las mesas de seguridad. Yo le pedí al PNV que nos sentásemos en una mesa fuera de los focos y empezásemos a trabajar de manera conjunta para establecer, sobre todo, esa percepción de inseguridad que tienen algunos ciudadanos. Porque fíjate, en este caso concreto, desde donde se produce el hecho hasta la comisaría de la Archeña hay 112 metros. Luego tenemos, el responsable de seguridad ciudadana del PNV a mí me ha dicho que tiene una patrulla allí casi permanentemente, de paisano y de uniformados, y además, hasta hace muy poquito, creo que sigue todavía, tienen seguridad privada los vecinos. Sí, la contrataron, claro, nos contaron. Sí. Si con esos tres variables todavía se produce esto, es que fallan otras cosas. Fallan otras cosas. Porque claro, ¿qué lugar, qué sitio hay en Bilbao que tenga esos tres elementos coincidentes? No lo hay. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer mucho de policía preventiva. Mira, nosotros, cuando empezó la legislatura, yo me empeñé con el delegado de Seguridad Ciudadana, con Tomás del Hierro, en que echásemos a andar lo que para nosotros es la policía que ha dado mayores frutos en el mundo, que son los bobbies ingleses. La policía de proximidad. Necesitamos una policía que la gente no la tenga como el que viene a echarle la bronca o a ponerle una multa. Necesitamos una policía cercana. Que la gente en un momento dado tenga tal confianza que le pueda decir lo que ha visto. Un elemento extraño, un movimiento extraño. Necesitamos esa policía en Bilbao, que no la tenemos. Tenemos, por cierto, unos magníficos profesionales dentro de la policía municipal, que yo creo que no están suficientemente aprovechados. Lo que te decía antes, 30 años dan incluso para que al final acabemos en la desidia. Y yo creo que no hay un espíritu emprendedor en ese aspecto. Y a los policías municipales hay que darles herramientas y desde luego otra forma de trabajar. Yo creo que la policía a pie por los barrios y sobre todo asignada. Nosotros hemos pedido hasta la saciedad que en cada barrio hubiera una comisaría o hubiera un grupo de agentes permanente. ¿Para qué? Para que la gente conozca a Félix, que es el policía que te transita por allí a tal hora, y que Félix conozca a la gente directamente del barrio. Eso te puedo garantizar una cosa, y es que tiene un efecto mitigador del problema muy grande. Y al final, como en la sanidad, la prevención es fundamental, y en la seguridad más. ¿Qué mensaje les darías a los vecinos, por ejemplo, de esa zona, ¿no?, de Zabalburu, que se quejan continuamente de esas cosas, o incluso a los que están un poco más cerca, también de Zabala, Bilbao la Vieja, porque también ha habido problemas con la plaza Dr. Fleming, con, bueno, pues a causa de inmigrantes esta vez, que dicen que se lo toman como si fuera suyo, que hacen botellón, que sí hacen mucho ruido, que hasta altas horas? Bueno, pues ¿Toda esta mira, gente que se queja? Yo les doy un consejo que le he dado al resto de grupos municipales. Fíjate si voy a ser atrevido, y lo voy a decir aquí. Es que más allá de hacer una protesta vecinal que, bueno, en fin, Dios me libre a mí de decirles que no la hagan, que vayan al ayuntamiento, que estén con los grupos y que entre todos establezcamos las medidas concretas. O sea, el ayuntamiento no es una casa lejana donde no se puede ir. Cualquier vecino, y en este caso un vecino, un grupo de vecinos con un problema, aparte de llamar al PNV, que veo que no les han hecho mucho caso, pueden llamar al resto de grupos, estar con nosotros, coparticipar de las soluciones a sus problemas. Mira, nosotros nos ha pasado más de una vez pues que han venido problemas que estaban enquistados. Que habían ido al PNV y no se resolvían, y han venido al resto de grupos, y en el caso del nuestro, por ejemplo, yo me acuerdo de los problemas que tenían de accesibilidad del barrio de Santiana y Santiago, que ya sabes que por allí va la Supersur. ¿Sí? Bueno, pues nosotros fuimos muchísimas reuniones allí. Jamás fuimos con un medio de comunicación, jamás. Eso sí,
fuimos a sus casas, estuvimos estableciendo los parámetros del posible acuerdo con el PNV por el problema que tenían, y puedes hablar con todos ellos. Jamás hemos hecho una utilización de ningún tipo, hemos manoseado políticamente el asunto. Llegamos a un acuerdo, fuimos donde el PNV, nos presentaron alegaciones, se vieron, llegamos a un consenso de los dos barrios con el ayuntamiento y se solucionó. Noticias muy poquitas, más allá de la solución. Yo creo que la política a veces tiene que hacer eso, muchas veces. Tiene que solucionar el problema lejos de los focos y de los medios. Y es cierto que en los temas de seguridad, desde luego, yo no seré quien vaya por ahí aireando las miserias que pueda tener en un momento dado otro grupo político. Tú también eres de los que escucha, de los que va a los sitios y participa. El viaducto de Sabino Arana es uno de los temas también que tiene clásico. Mucha polémica. Si nos podrías resumir un poquito, porque claro, dicen que para el 2013 se va a derribar, pero la gente no lo tiene muy rápidamente, allá, mira, la verdad es que ha sido, decía antes, leía el de COA, que ha sido un clásico en el Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, a mí me ha parecido absolutamente un despropósito lo que ha pasado con Sabino Arana. Para empezar, porque es que ahí veíamos a los candidatos del PNV, bueno, y yo se lo decía en un pleno, a José Luis Bilbao y a Iñaki Azcuna, hacerse la foto diciéndoles a los vecinos que se iba a derribar y que el pan de los hijos del futuro estaría allí en el derribo y tal. Bueno, en fin, una serie de cosas que en campaña, pues, bueno, pues pueden tener súper repercusión, y cuando no se las enseñan son las vergüenzas de la campaña, ¿no? Vamos a ver, aquí había un compromiso de que cuando la Supersur estuviera en funcionamiento, ese viaducto iba al suelo. En primera instancia, ese compromiso, que tiene que hacerlo la Diputación, dice que cuesta 8 millones y que no lo va a hacer. Bueno, sale uno hablando de lo estético, la otra que no hay dinero, el otro que ya lo harán. Y además, con el alcalde de Bilbao del PNV y con algunos concejales y el diputado general se permiten el lujo, el diputado general, de decirle: y es que tenéis que preparar un masterplan. O sea, el futuro de lo que vais a hacer. Claro, esto que ni aparecía cuando estaban allí en campaña, aparece cuando hay que hacer la obra. Pero es que además luego se ha demostrado que todo era mentira. Porque claro, ahora lo van a derribar. Y lo que costaba 8, cuesta 4. Y ahora sí tienen dinero. ¿Será por los 17 millones que les hemos metido por la parte de atrás? Oye, bienvenidos sean si los 17 millones que les hemos adelantado de la declaración de la renta del año que viene nos los gastan en Bilbao. Que me temo que no, que nos van a gastar poquito en Bilbao y van a repartir la gracia de Dios. Cuidado, la solidaridad es muy importante, pero los ciudadanos de Bilbao hoy los necesitan. Alfonso, muchos temas se nos quedan en el tintero, pero es que no tenemos tiempo para más. Ha sido un auténtico placer. Y espero que en una próxima visita podamos tratar todo esto. Cuando queráis. Una última cosita, ahora ya que estamos con la cercanía de las Navidades, ¿a alguien del ayuntamiento le traerías carbón? Sí, a unos cuantos, pero no te lo voy a decir. A yo se lo he dicho, ¿eh? Sí, porque yo creo que cuando uno está con la satisfacción del deber bien hecho, le tienes que premiar, pero cuando no han hecho los deberes, y hay algunos que yo creo que no los han hecho, tienen que tener por lo menos la reprimenda y el carbón. Bueno, pues también habrá regalos también por ahí. Esto, habrá de todo. Pues muchas gracias por estar con nosotros, a vosotros. Alfonso, hasta una próxima vez. Y a ustedes gracias, como siempre, por estar ahí con nosotros, y esperemos que les haya interesado todo esto que nos ha contado Alfonso Gil. Hasta la semana que viene.